con el salario mínimo que ustedes mantenían en la precariedad a los trabajadores mexicanos. Aguanta, yo me aguanté, ahora tú también aguanta. Como siempre, Zamora poniendo en su lugar a estos farsantes montoneros. A todos. Oye, la presidenta está hablando de su evento del sábado. Dice que no hubo acarreados. No, se fueron todos. Dice que ni modo que la gente llegara caminando, pues se llegó en camiones. Entonces, es necesaria esta movilización cuando tienen todo el poder. Sirvió mucho para contrastar, creo, también la movilización que se había realizado el 15 de noviembre, en donde acá fue totalmente pacífica el sábado. La verdad es que muchos jóvenes, como dice la presidenta, pudimos observar allá jóvenes contentos, ¿no? La verdad es que ese tipo de eventos sirve para recordarnos a todos en el movimiento que la transformación va avanzando. Creo que la presidenta hizo una recapitulación de lo que ha significado los gobiernos de la Cuarta Transformación de ella y del presidente Andrés Manuel. Entonces creo que nos ayudan también a de poner el foco en el objetivo que sigue siendo ayudar a los que menos tienen en nuestro país, a recordar que las batallas todavía continúan, ¿no? Que sí, efectivamente, ahorita escuchaba lo que te decía Ugalde, me daba risa, pero la verdad es que hay intereses que todavía están buscando que en México se privilegie a unos cuantos. O sea, ¿cuál es la amenaza que ven? ¿Qué intereses? ¿De parte de quién? Pues hay intereses, mira, por ejemplo, lo que se acaba de discutir la semana pasada, que es la ley de aguas en general, la ley general de aguas y la ley de aguas nacionales, es un claro ejemplo de los intereses que están detrás de las riquezas que hay en nuestro país. Y es bueno traer el debate, subirlo y que la gente esté informada y que la gente, con la información que se proporcione de todos lados, pueda armar un juicio. ¿Ese evento era para qué y para quién? ¿Para qué? Pues no lo entiendo, salvo que digan que para festejar 1 año o 7 años de gobierno, primero, el país no está creciendo, segundo, no va a crecer, la inflación no cede lo suficiente, están quebrados. La foto del periódico Reforma es muy buena, ¿no? Hace una descripción de cómo se ocupó el Zócalo, ¿no? Y tú lo que ves ahí es justamente el gobierno de Sinaloa. Pues cómo no va a venir Rubén Rocha si lo han defendido después de que tiene el estado incendiado, la CATEM, los electricistas, la CROC, la CENTE, es decir, la movilización de petroleros, de gobiernos locales, de gobiernos ferrocarrileros, toda la estructura. Pero esos miles de millones de pesos, uno se pregunta, ¿y no podrían usarlos en medicinas? Porque de eso se trata, más allá del acarreo atómico que vimos. La presidenta hablaba de pobreza, salario mínimo, como los logros más importantes de los gobiernos morenistas. Claro. 7 años. Yo te quiero datos muy concretos, ¿no? Lo que vimos el sábado fue el apoyo del pueblo al gobierno de la Cuarta Transformación y específicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Dicen que no se ha aumentado el salario mínimo profesional. Bueno, hay que hablar del salario mínimo general. 315 pesos para el 2026. Antes, durante los sexenios del PRI y del PAN, que ahora opinan de lo que se debe hacer respecto del salario mínimo, en ese momento le subían 2 pesos durante 30 años, 2 pesos al año, Azucena. Dicen, es que la inflación, bueno, si tú comparas, por ejemplo, yo hice un estudio de lo que podías comprar, cuántos kilos de tortilla, por ejemplo, se compraban cuando llegó el presidente Andrés Manuel con el salario mínimo. Y ahora es 3 veces más lo que puedes comprar con el salario mínimo. El tema es que la gasolina igual. La gasolina costaba X, pero el problema es que el salario mínimo no te permitía, no tenía un poder para poder adquirir bienes. Actualmente se ha controlado la inflación. Decirles nada más que, por ejemplo, si consideramos los países que son los socios comerciales de México, Estados Unidos, China, no tuvieron una disminución de la inflación. Estados Unidos se quedó tablas si lo comparas desde enero de este año a la fecha. China igual. Canadá tuvo ahí también una ligera disminución, pero México es el que tuvo la mayor disminución de la inflación, considerando la que teníamos en enero de este año. Ahora, también vamos a enfocarnos en salario mínimo, que creo que aquí nadie regatea ese punto, ¿verdad? No. ¿Por qué no lo hicieron en el PRI, Rubén? Nada más confiésame, explícame por qué no lo hicieron. Te voy a decir algo muy interesante. Este año es menor el aumento del salario mínimo general al último año del presidente Peña. Y el primer gran aumento de salario se dio con Peña Nieto. Segundo, el salario mínimo lo pagan los empleadores, no lo paga el gobierno. Entonces, qué bueno que ha aumentado el salario mínimo. Ya se va a estacionar, ¿verdad? Y va a quedar mucho más alto el otro. Y qué bueno. Y es la disminución de la forma. Pero antes, ¿le iba mejor el salario mínimo con Peña que con Morena? Subió más en la época de Morena el salario mínimo. Ajá. Eso es correcto. No el mérito sustantivo son de los empresarios y los trabajadores, no del gobierno. El gobierno es un mal empleador, paga mal y los sueldos que tendría que haber subido los tiene congelados de hace 3 años.
Este gobierno es récord en deuda. Mira, Nunca ha tenido nada de ese año récord. nuevo, ya lleva 24 campanadas. Por aquí. eso, Mira, igualito que ustedes. Vamos a hablar de Respondas, gasolina. Vamos a hablar de gasolina. Dale. 2018, chéquelo, cualquier persona puede checar lo que voy a decir. 2018 costaba 19.28 pesos. Con el salario mínimo que ustedes mantenían en la precariedad a los trabajadores mexicanos. Aguanta, yo me aguanté, ahora tú también aguanta. Fíjate, en 2018 costaba 19.28. Con el salario mínimo raquítico en que ustedes tenían a los trabajadores mexicanos, solo les alcanzaba para comprar al día 4.5 litros. 4.5 litros. Ahora con el salario mínimo de 2026, que cuesta 24 pesos la gasolina, van a poder comprar 13.12 litros, mientras con el salario que ustedes le daban al pueblo de México solo se podían comprar 4 litros, ahora se van a comprar 12 litros, Emilio. ¿A cuánto lo ofreció López Obrador? Más. Vamos a pararnos en gasolina y luego quiero que me cuente lo de la tortilla, ¿no? A ver, gasolina, dices, cuando entró López, 19.28, 4.5 litros con el salario mínimo. Con el salario mínimo 24 pesos ahora la oposición. Y 13.12 litros con el salario mínimo. Es correcto. A ver. No, a ver, perdón, es que no he terminado. Contéstame. Van mis 23 campanadas que me faltan. Ahí te va. Vamos a hablar. Espérenme. Cualquiera puede corroborar cuánto costaba la canasta básica de 2018, 1,482 pesos. Al mes te podías, con el salario raquítico del PRI y del PAN, solo te podías comprar 1.7 canastas básicas al mes, Azucena. Con el salario del 2026, los mexicanos que tienen una canasta básica por el trabajo que ha hecho el gobierno con los productores, con diversas asociaciones, hoy lo anunciaron en 900 pesos, 900 y fracción, hoy, hace unos momentos. Pero supongamos que cuesta 1,000 pesos la canasta básica. Se puede comprar ahora 9.45. Antes te comprabas al mes 1.7 canastas básicas, ahora con el salario mínimo se pueden comprar 9.45. A ver, Rubén. Ahí está el efecto de un gobierno que se enfoca en las personas. A ver. Y eso es lo que celebramos el sábado. Dale, a ver. El sábado no celebraron nada. El sábado hicieron un evento político, atómico, con un acarreo, con su nuevo corporativismo, con gente clientelar que tienes ahí en esos liderazgos. Así los ven ustedes, así clasifican yo sí veo ustedes a los mexicanos. yo sí veo clientelar al líder del CENTE. CENTE. No son todos los mexicanos, no te convoques. No, al No te líder del CENTE equivoques, sí no lo te veo. equivoques, ¿eh? Y pasó un mes apenas, o sea, del plan Michoacán. Sí, eso no va a funcionar si el gobernador no es removido, el gobernador de Michoacán, y no se asume una función desde la entidad. Porque lo que vamos a ver es que las fuerzas federales van a andar de un lugar a otro tratando de remediar lo que en los estados no se empieza a construir, que es la paz. Pero bueno. O sea, ¿como desaparición de poderes o no entendí? Se tiene que ir. ¿Sí? Se tiene que Desaparición ir. de poderes y que lo asuma el gobierno federal o cambiar al gobernador, porque es diferente. No, y es que mira, ahí todo está podrido desde el principio. Este tema de la ley de agua, Rubén, para no quedarnos con ese tema en el aire. Es una ley para lograr control político. Dijeron, es que hay acaparadores y pusieron el nombre de varios políticos de opositores. Cuando ustedes cuentan una historia, cuentan un mundo fantástico y creen que son los únicos representantes del pueblo, se equivocan. Renta, papá. La oposición se ha convertido en el escudito y en el garrotito para defender los intereses de los gandallas, que se robaban los recursos naturales. Ahí te va, César Duarte. Se te hizo su presa, el exgobernador de Chihuahua del PAN, hizo una presa, permítame, mis 30 segundos. Mis 30 segundos. No, eso no 30, no, pone 30 segundos, dale. su presa, 700,000 litros de agua. ¿Cuánto gasta una familia que nos está escuchando ahorita de la Ciudad de México? Que digamos, estamos en la capital, gastamos mucha agua, 30 metros cúbicos. ¿y por qué, permíteme, ¿y por qué Morena 30 no lo metros extraditó? cúbicos al mes. ¿Y por qué no lo extraditaron y lo metieron a la cárcel? Ese gandalla de César Duarte tenía para 23,333 meses. Mientras una familia en México, de la Ciudad de México, tiene para gastar 30 metros cúbicos, él tenía para gastar 2,000 años. No lo metieron a la el cárcel? agua de 2,000 años. ¿Por qué Dime no si lo eso metieron a la es, cárcel? mira cómo lo defienden. ¿Por Están qué no muy lo metieron a la enojados. cárcel? Porque ¿Cómo ese va a es ser un defenderlo claro, que lo metan a la ese es un cárcel? claro ejemplo. Es cierto No lo te del enojes. agua de Hasta César alzan la Duarte. voz. Olvídate que lo Hasta metieron a la alzan la cárcel. voz y ¿Por qué pides que gritas lo para metan? ¿Por qué defender no lo eso. ¿Por metes qué a no la cárcel? defiendes? ¿Por qué no lo metes a la cárcel? Por eso la gente Israel. que tiene en su ¿Por qué no lo casa, meten a la en cárcel? Iztapalapa, sin agua, mientras aquel 700,000 litros para 2,300 Mételo a la años. cárcel. Se ha manejado una narrativa ¿Hicieron consulta de la que pública? nace en la oposición acerca de que las personas ya no van a poder vender sus propiedades con las concesiones que tienen de agua. No, las concesiones, todos los que tienen concesiones actualmente, se les va a respetar. Así viene en la ley. El que no quiera leer la ley, el texto, puede ver prácticamente 2 veces la semana pasada en las mañaneras. Se estuvo explicando incluso por el titular de Conagua, Efraín Morales, lo que realmente contempla esta reforma. Entonces, es mentira. ¿Cuál es el problema de Duarte, por ejemplo? ¿Qué es lo que no se puede permitir? Que tú acapares el agua de modo que afectes. Por ejemplo, la presa de Duarte
afectó muchas poblaciones o incluso agricultores que estaban en aguas abajo y ya no les dejaba llegar el agua porque él la acaparaba. Entonces, todos los que tengan concesiones se van a respetar. Si tú quieres incluso rentar tu tierra en donde tienes una concesión, lo vas a poder hacer. Entonces, es mentira lo que se ha dicho incluso que según es un crimen, si tú trasladas el agua, es mentira, lo han tratado de manipular. Bien. ¿Por qué razón mentir? Pues porque detrás de esos argumentos que pretendían para impedir la aprobación tanto de la ley como de la reforma a la ley de aguas nacionales, fue principalmente porque están defendiendo los intereses económicos de algunos cuantos. Bueno, dale. Perdón, rapidísimo, la Ley General de Aguas crea un derecho para que ahora las concesiones también se otorguen escuchando a los ciudadanos. Ese es el grave problema. Sin hacer consulta para la oposición. Gracias, Israel. Gracias, bonita semana. Estas tomas son del 15 de noviembre, ahí se ven autobuses. ¿Qué me van a decir? ¿Que esa gente sí estuvo organizada? No, a mí no me consta que son acarreados o son gente de verdad, gente bien nacida, que de los estados fueron a la marcha de la generación Z. El problema es que cuando es con Morena, cada autobús es acarreado. Cuando hubo decenas de testimonios de gente que venía de Jalapa, venía de la Barca, Jalisco, diciendo yo vine, yo pagué mi pasaje, aquí tengo el recibo, venía un tipo de guerrero. Ángel Valdera dice, nosotros rentamos autobuses desde el 2005 para apoyar a Andrés Manuel. Pero San Martín, TV Azteca, estos miserables Rubén y Emilio diciendo acarreados, una falta de respeto. Simplemente no saben reconocer que hay una inmensa mayoría que apoya a la 4T. Ahora este cretino de Rubén hablando de salario mínimo, todavía ofendiendo a la gente diciendo que con Peña Nieto estuvo mejor y le empezó a leer los datos Zamora para lo que alcanzaba antes y lo que alcanza ahora. Hasta se le volteó Emilio y dijo, no, fue con Morena cuando se subió el salario mínimo más. Ahora hablan a la ligera Azucena y Rubén de desaparición de poderes en Michoacán, así nada más, como si fueran un Kleenex así desechable. ¿Y por qué no pidieron desaparición de poderes cuando él y su hermano gobernaban? Cuando un partido de la Liga Mexicana en vivo se tuvo que suspender porque hubo una balacera allá afuera. O cuando a un líder Z, creo que fue en Saltillo o en Torreón, en su estado, cuando hubo en vivo uno de Multimedios se tiró al piso porque había una balacera para querer liberar a ese líder Z porque le iban a trasladar a la Ciudad de México. ¿De qué me vienen a hablar? Desaparición de poderes irresponsables. Apenas Morena acaba de llegar en el 2021. Son muy irresponsables los medios de comunicación y también estos cretinos que le siguen dando la voz. No tienen ninguna autoridad, Rubén, para estar hablando, como bien dijo Israel. Vienen a hablarnos de salarios mínimos, de cómo hacer las cosas. Bola de farsantes. Dime qué piensas tú. Hasta luego.